Hola amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes en esta hora para seguir estudiando la palabra de Dios. En este caso estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. El apóstol Pablo, un hombre ungido por el Espíritu Santo, un hombre culto, un hombre que hablaba hebreo, arameo, pero sobre todo griego, que es el idioma del Imperio Romano. Entonces nos dejó esta carta, que es una carta que ilustra perfectamente la doctrina de Dios y el amor de Dios para nosotros, para la humanidad. Ya vimos, esta es la cuarta parte que vemos del bosquejo del libro de Romanos. En el primer lugar vimos en los capítulos del 1 al 3, habla del pecado, habla del hombre perdido, separado de Dios, habla del hombre que es hallado culpable delante de Dios porque no pudo cumplir absolutamente, totalmente la ley de Dios a causa del pecado. Entonces, habla de todos esos conceptos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay justo ni aun uno, etc. La segunda parte nos habla en los capítulos 3 al 5, nos habla sobre la salvación. Una vez que vemos que estamos perdidos y que entendemos que estamos perdidos, que no hay salvación para nosotros, viene la buena noticia, viene el Evangelio, que es precisamente lo que quiere decir. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y pagó el precio por nuestros pecados. Por lo que decía la ley, la paga del pecado es muerte. Entonces tuvo que Él mismo, su Hijo amado, venir a vivir entre nosotros, nacer como humano de la Virgen María, y subir a esa cruz y pagar el precio que te tocaba pagar a ti y a mí y a todo creyente. Y nos habla bueno, esa es la salvación, que no es por cumplir la ley, no es porque seamos buenos, no es porque cumplimos los mandamientos, que son buenos, no es porque cumplimos la ley de Dios dada a través de Moisés, que es buena, sino simplemente por la fe y por la gracia de ese regalo enorme que nos da y que nos ofrece a todo el mundo. Dios lo ofrece a todo el mundo. O sea, el llamado es para todos, pero no todos lo reciben. Así dice y así enseña la Escritura. Después vimos que en la tercera parte del bosquejo, en los capítulos 6 y 7 y parte del 8, que nos habla ahí el apóstol Pablo, que hay una separación para el que ya está en Cristo Jesús, porque morimos al pecado y vivimos para Dios, porque morimos a la ley y sus mandamientos y vivimos para la gracia. Recordemos, la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nos habla que morimos a la carne y vivimos en el Espíritu. Eso es lo que es la separación. Entonces vimos pecado, vimos salvación, vimos separación. Y hoy vamos a ver un punto muy hermoso en el capítulo 8, del versículo 14 hasta el final, que habla de la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Y dentro de esa seguridad, en este capítulo 8, del versículo 14 hasta el final, nos habla de 4 conceptos. Primeramente nos habla que somos hijos actuales y nos habla de la gloria futura que espera a todos los que son llamados y adoptados como hijos de Dios. A todos los que son llamados y adoptados como hijos de Dios.
Entonces, pues vamos a dejar que la Biblia nos habla. Les recuerdo que estamos leyendo todas las citas que leemos en la Biblia, es en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia traducida a un lenguaje más actual para que podamos pues entenderlo más. No usamos palabras muy rebuscadas que se usaban en el Antiguo Testamento, como vosotros fuisteis y etcétera. Habla un lenguaje más actualizado. Y ahí en Romanos 8, del 14 al 25, dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y aquí Abba Padre es como cuando un niño, una niña, le habla a su papá y le dice papi, papito. Es una palabra hebrea, Abba Padre. Es una palabra amorosa, de intimidad, de seguridad. Como un niño va y se acurruca, una niña se acurruca con su papá seguro y le dice papito, ¿no? Y dice, por ese Espíritu de Dios que nos ha sido dado y la adopción, ahora le podemos llamar papito. 16. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Su Espíritu, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu, el espíritu humano, dice, para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como hijos suyos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Entonces, aquí nos está confirmando la paternidad sobre todos los que hemos creído y hemos confiado y hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la gloria futura. Esto ya quiere decir, está hablando de la gloria que vendrá. Y dice el versículo 18, estamos en el capítulo 8. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió, cuerpo resucitado. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos, cuando fuimos salvos en el momento en que el Señor nos dio esa fe, esa esperanza y esa decisión de decir, yo creo que Jesús es el Cristo,
yo creo que es el único camino para conectarme con Dios y para salvarme. Dice, en ese momento fuimos salvos, confesamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, esa esperanza de todo lo que viene, la recibimos en ese momento. Dice, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, aquí tenemos ya básicamente dos hechos que nos habla aquí el apóstol Pablo muy claros, que son, ahorita somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y nos habla de la gloria futura que vendrá. Ahora, esa seguridad, ¿por qué tenemos esa seguridad? Lo estamos leyendo en la palabra, en Romanos. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Y vamos a ver aquí 3 causas. Y esas 3 causas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y aquí lo habla el apóstol Pablo de una manera magistral, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primeramente nos habla del Espíritu Santo y dice en el versículo 26, dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos esa seguridad, la tenemos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú y yo decidimos creer y recibir a Cristo en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo que está en nosotros intercede por nosotros, porque Él sabe, Él es Dios también, porque recordemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces ese Espíritu Santo que mora en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dice, sabe lo que necesitamos y nosotros no sabemos cómo orar, pero Él ora con gemidos indecibles, y el Padre le entiende y le conoce y sabe y nos ayuda a orar a los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces ahí tenemos que esa seguridad de nuestra posición como hijos adoptados nos las da el Espíritu Santo que mora en nosotros. También interviene el Padre. Ya los versículos 28 al 34 nos habla de que Dios en su soberanía se hizo un propósito de bendecirnos, de salvarnos, aún sin merecerlo. Es ese propósito. Entonces, cuando Dios decide hacer algo, no hay quien se le pueda poner enfrente, no hay quien se le pueda oponer. Entonces, ese propósito, esa decisión del Padre, nos lo explica aquí el apóstol Pablo en la carta de Romanos, en los versículos de Romanos 8, del 28 al 34, y vamos a leerlos para que la misma Biblia nos hable. Dice el 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todos los creyentes somos llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de ustedes y de mí.
y Él hace que todas las cosas se vayan acomodando y cooperen para bien, para Él lograr ese propósito particular que tiene para cada quien. Dice 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Dios te conoció de antemano. Dice, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dios te eligió para que llegases a ser como su Hijo amado, como Jesús. Dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Está hablando muchos hermanos, millones de hermanos, pero a fin de que Jesús fuera el hijo mayor de todos esos hermanos. Entonces, fíjense, Él nos conoció de antemano y nos eligió para que fuésemos como su Hijo amado Jesucristo. Y dice el versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, la justificación. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio de su gloria la vida eterna, la resurrección. Y luego viene explicando ahí mismo el concepto de que nadie nos puede separar del amor de Dios, nadie. Dios es soberano y no hay ningún poder ni ninguna autoridad sobre Él. Dice el versículo 31, después de entender toda esa gracia maravillosa de Dios y lo que nos da, que nos llamó y que nos puso en buena relación con Él, no porque seamos buenos, no por nuestro comportamiento, no por cumplir la ley, sino por la justicia de Dios que mencionábamos en la clase anterior. Y lo dice el 31, se pregunta, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¡Wow! Si Dios está a favor de ti y te escogió y te llamó y te justificó y te pone en relación correcta con Él, dice, quiere decir que Dios está a tu favor y a mi favor y a todo creyente. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? O sea, ¿quién se podrá poner en contra tuya? Dice el 32, si no se guardó ni a su propio Hijo, Jesucristo no se lo guardó, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? No se guardó a su propio Hijo, lo entregó. Dice, si Dios hizo eso por ti y por mí, ¿no te dará también todos los demás? Y luego pregunta, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién te puede acusar? ¿El diablo? ¿Los demonios? ¿El acusador? ¿Quién se atreve a acusarnos? A quienes Dios eligió Él mismo para sí. Dice, nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. O sea, Dios mismo nos justificó, nos puso en relación correcta con Él. Nadie nos puede acusar. Entonces, ¿quién nos condenará? Pregunta el 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Ahí está la clave. ¿Quién te puede condenar? Nadie. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? ¿Por tu buen comportamiento? No. Nadie te puede acusar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces ya vimos que esa seguridad que tenemos
con el Señor, nos las da el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes, nos los da la decisión soberana del Padre de bendecirnos y de darnos toda esta cúmulo de bendiciones por su única voluntad, no porque eres bueno o porque eres malo, sino sabiendo que todos somos malos, como quedó demostrado en los primeros 3 capítulos de Romanos. Así es que no es por bueno, sino sabiendo que somos malos, Dios en su voluntad decidió darnos esa bendición. Entonces ya vimos la participación del Espíritu Santo y la participación del Padre. Ahora sigue el apóstol Pablo en los versículos del 35 al 39, ya nos habla del amor del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que estuvo en la creación y que encarnó en Jesucristo. Por eso le llamamos el Verbo encarnado. Dice, el amor de Jesucristo que no cambia y no cambiará nunca, dice, eso también nos da seguridad. Y dice en Romanos 8:35, empieza con una pregunta. Y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Pregunta, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y continúa con otra pregunta. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que Cristo ya no nos ama porque tenemos problemas o aflicciones? ¿O será que ya no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O será que ya no nos ama si estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Hasta ahí todavía son preguntas, ¿verdad? ¿Acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Dice el 36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. 37, y aquí viene la respuesta, dice, claro que no. O sea, cuando dice claro que no, ¿a qué se refiere? A que si hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo. Dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y se fijan que en todas las aseveraciones, en toda la doctrina, siempre es por Cristo, en Cristo, por medio de Él, en Él, por Él, etc. Siempre, porque hay algunas personas que aún siendo religiosas hablan, sí, qué bonito, Dios, Diosito, pero hacen a un lado la persona de Jesucristo. Y la realidad es que sin la persona de Jesucristo no tenemos ni siquiera comunicación con el Padre, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, cualquier otro camino que busquemos para comunicarnos con el Padre, para ir a arrodillarnos al trono de la gracia, para pedirle, para suplicarle y todo eso, si no es por medio de Jesucristo, nuestras oraciones no pasan del techo. Entonces dice el 37, con respecto a que si habrá algo que nos pueda separar del amor de Cristo, dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, de peligros, problemas, aflicciones, etc. Dice, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y dice el 38, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Punto. Ni la muerte ni la vida. Wow. Quiere decir que aunque Dios nos ama y todo eso, vamos a sufrir muerte, pues sí.
Por causa del pecado de Adán vamos a sufrir muerte, pero por causa de la obra de Cristo vamos a recibir resurrección y vida eterna. Dice, nada nos podrá separar de Dios, ni la muerte ni la vida. De manera que si llega el momento en que tengamos que enfrentar la muerte, vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, vamos a saber que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces dice, ni la muerte ni la vida, y luego dice, ni ángeles ni demonios, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana o por el mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ningún poder en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado, volvemos a lo mismo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No les parece maravilloso este capítulo 8 de Romanos? ¿No les parece que nos da una seguridad tremenda de que la divinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos están asegurando ese lugar que el Padre nos ha preparado? Nos está dando una seguridad sobre la salvación, de manera que una de las características del cristiano nacido de nuevo es que no le teme a la muerte. Y no le teme a la muerte porque sabe las promesas de la palabra, tiene el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo se pone de acuerdo con el espíritu tuyo, humano, y da esa seguridad para llamarle a Dios, al Padre, decirle, papito, Abba Padre, acercarte a Él confiadamente, acurrucarte en sus brazos, en su regazo, y llegar al punto de decir, no le temo a la muerte, porque la muerte no es el fin de la existencia como creen los escépticos, los incrédulos, los ateos. Llegó la muerte y se acabó todo, es el fin de todo. Y para nosotros los creyentes, el mismo Espíritu Santo nos convence de la gloria venidera, que ya tenemos un lugar separado para vida eterna en Cristo Jesús. Y que no se nos olvide eso, no hay otro camino para acercarse al Padre y para recibir todas estas bendiciones y esta seguridad que en Cristo Jesús. Dejémonos de andar buscando por otro lado, por otros personajes, inclusive que aparezcan en la Biblia. El único que es el Hijo de Dios, el único santo, 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 el único que subió a la cruz y pagó por tu pecado y por el mío, se llama Jesucristo. Y ahí está la puerta que se abre para esa comunicación con el Padre eterno y para el trono de la gracia, quiere decir el trono donde tú le pides y Él te da, y Él te concede y te da esa seguridad de que Él está contigo, no importa. Aún hay un canto muy hermoso que dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, no termina con la muerte física, no termina la existencia en Cristo es para una eternidad en la gloria de Dios. Bien, amigos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Recordemos que los que no puedan verlo cuando sale estas lecciones, que son los domingos temprano, como a las 9:30, pero ahí quedan grabados en YouTube y los pueden coleccionar, los pueden bajar,
los pueden ver en la tarde, en la noche, entre semana, etcétera. Pero sí los invito a participar en estas clases porque realmente ahí está una gran revelación dada por el Espíritu Santo a Pablo y que ahora nos llega a través de esta gran epístola de Pablo a los romanos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima.